Estamos aquí con los refugiados, un nuevo programa en esta barra que tiene Justicia TV con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sin duda, el tema de los refugiados hoy en México es algo que se tiene que hablar. Hay una narrativa toda completa, entera, de la gente que está llegando a este país ahora por razones de violencia y persecución. Pero esto no es algo que sea nuevo en México. México tiene una tradición de asilo muy importante y en este primer programa justamente queremos resaltar esa tradición de asilo en México, para lo cual tenemos algunos invitados de lujo en este programa que agradecemos que nos hayan podido acompañar. Está con nosotros Marta Durán de Huerta, ella es socióloga y periodista. Bienvenida, Marta. Gracias. Está con nosotros también Ariel Arnal. Él es profesor, pero además es curador de la obra de un exiliado, doblemente exiliado alemán, que es Walter Reuter. Muchas gracias, Ariel, por estar con nosotros. El mismo exiliado chileno también. Gracias a ustedes por la invitación. Y está con nosotros también Josefina Tone. Ella es hija de exiliados españoles y además vicepresidenta del Ateneo Español. Josefina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias de mi parte por estar aquí con ustedes. Perfecto. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta conversación. Vamos a hablar de la tradición muy importante que tiene México como país de asilo y que es reconocida no nada más aquí, sino afuera. Marta, queremos empezar contigo. Tu propia historia de vida, tú eres mexicana, pero te ha permitido estar en contacto o atestiguar de alguna manera esta tradición de asilo en México. Cuéntanos un poco de ti, de tu vida, de la historia de ti como periodista, de tu padre también periodista, y cómo eso te ha permitido pues atestiguar justamente a México como el país que orgullosamente nos da, ¿no?, de tener el asilo aquí en México. Bueno, mi padre debió haber sido mi abuelo y muchos de sus amigos eran refugiados republicanos. Entonces, yo de niña los conocí, todos viejitos, y hablaban, ¿no?, de la llegada a México, de lo que vivieron en España. Pero después, cuando estudié sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, todos mis maestros, o casi todos, fueron asilados, fueron refugiados de las dictaduras, huyeron de las dictaduras latinoamericanas, se integraron a la vida intelectual, económica, política de este país, y es así como siempre estuve en contacto con estas personas que venían de fuera, que venían de lejos y que enriquecieron tanto este país, de manera intelectual sobre todo. Sí, muchas gracias, Marta. Incluso la Agencia de la ONU para los Refugiados surge después de la Segunda Guerra Mundial. Pero mucho antes de eso, México ya había abierto sus puertas a las personas que así lo requerían. Josefina, no sé si nos puedas contar un poco la historia de tu familia, la historia de tus padres, que llegaron a México como muchos otros españoles en este contexto del exilio republicano español. Sí, mira, mis padres vivían en Barcelona, no eran catalanes, no eran oriundos de allí, eran gallegos, y el primer exilio, por decirlo de alguna manera, fue trasladarse a Barcelona. Ahí se topan con la Guerra Civil Española, en los bombardeos y demás. Llega un momento que ven que la guerra está perdida y entonces salen a Francia. Pasan a Francia separados y llegan a Francia, y entonces lo primero que hacen es meterlos en campos de concentración, donde los trataron muy mal. Y finalmente hay el aviso de que México acepta que vengan los exiliados, los españoles republicanos que quieran venir, entonces vienen a México. Mi madre contaba algo que a mí me parece maravilloso. Dice, cuando estás en Barcelona y están los bombardeos, pasas a Francia, te tratan muy mal, finalmente te abren la posibilidad de subirte a un barco a México que no sabía ni dónde estaba ni qué era. En el trayecto el barco sufre una avería y nadie los deja acercarse para arreglar el barco. El barco es el Ipanema. Finalmente llegan a Martinica y ahí les permiten que el barco se acerque, pero ellos no pueden moverse por ahí. Pero en ese momento en México, a todo eso había los submarinos alemanes circulando, entonces no sabían si el barco había sido hundido o no. Entonces cuando llegan a la Martinica, en México ya saben que el barco está bien y que vienen. Entonces llegan a México y si nos reciben con flores, con fruta, con música. Y mi mamá decía,
nadie te quiere en ningún lado y llegas a un sitio donde no te conocen y te reciben así. Entonces, la premisa de ellos era, no se puede ser desagradecido. Es una historia muy interesante. Hemos hablado con muchos hijos, descendientes y mismos exiliados españoles que justamente este agradecimiento, sin duda, ¿no? Siempre lo mencionan. Ariel, otro momento histórico muy diferente, el exilio chileno. Cuéntanos un poco tú, cómo llegó tu familia, cómo llega a este país. Bueno, antes que nada comentar que yo también, también provengo de familia, no de refugiados, pero sí de migrantes. Mi abuelo era gallego y llega primero a la Argentina, Perú, termina ubicándose en Chile. Y por lo tanto hay una tradición de esto, no del desarraigo, sino yo llamaría del rearraigo a otros lugares. Prefiero llamarlo de esa manera, porque eso es lo que ocurre. Bueno, ocurre el golpe de Estado en 1973 y salimos exiliados. Mi madre se asila en la Embajada de México, pasa alrededor de 3 meses en la Embajada de México y mi hermana y yo muy chiquitos, yo de 5 años y mi hermana de 7, entramos el mismo día que salíamos, una vez ya con salvoconducto, entramos en la mañana a la Embajada, vimos la cantidad de gente que dormía en los pasillos, que estaba allí. Nosotros éramos los privilegiados porque los que viajaban ese día tenían la posibilidad de bañarse en el baño sin hacer cola. Estamos hablando alrededor de 200, 300 personas metidas en una casa y los que salían, evidentemente, tenían que viajar bien cenados, bien bañados. Bueno, total, salimos. Yo era muy pequeño, entonces a mí había muchas cosas que no me acababan de... que sí que eran impresionantes, pero no me molestaban. Y llegar a México fue para mí una decepción infantil, porque me habían dicho, vamos a México, y para mí México eran las películas de Jorge Negrete y Pedro Infante. Yo esperaba ver cantinas, charros, caballos, y llego aquí y hay automóviles igual que Santiago de Chile, y no tenía ninguna gracia México para un niño de 5 años, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que la acogida empieza por la embajada, ya un poco más grande logro reflexionar sobre ello, ¿no? La acogida empieza en la embajada. Personal de la embajada nos acompaña incluso hasta la puerta del avión para asegurarse de que estamos bajo protección de la embajada mexicana. Y una vez que la última persona en salir del avión, cuando se cierra la puerta para poder despegar, es el personal de la embajada. Salimos en un avión de Canadian Pacific en aquella época, ya no existe la línea, escala en Lima y llegamos en la madrugada del 22 de marzo de 1974. Bien, después llegamos a un hotel, bastante bueno el hotel, pagado por el gobierno mexicano. Nos pagaban la comida en el hotel mientras estábamos allí. Después partimos a Jalapa, no nos fue muy bien en Jalapa, regresamos a México e ingresamos al Colegio Madrid, becados por la República Española. ¿Por qué por la República Española? Porque la República Española sabía de qué se trataba, había vivido eso muchos años antes y por lo tanto devolvía a México y a América Latina, al fin y al cabo. Cuando hablamos de refugiados y de gente, estamos hablando de seres humanos, más allá de nacionalidades y fronteras. Y eso la comunidad republicana lo entendía muy bien en México y devolvía a la humanidad lo que ellos habían recibido en su momento. Y nosotros lo recibimos con gusto. Y me atrevo a decir que fue una integración muy dulce, llena de los valores republicanos, que eran los valores que traíamos también de Chile, porque al fin y al cabo estamos hablando de valores universales, no son particulares de la República. Por eso es que la República, al perder la guerra, tiene que salir, porque se lleva consigo esos valores universales. Y haya un lugar como México donde pueden crecer sin problema. Eso es lo que nosotros recibimos como exiliados chilenos, también los argentinos, los uruguayos. Y fue una familia, fue volver a reconstruir familia, tanto en casa, totalmente en mancuerna con el colegio. Y eso es hasta el día de hoy. Quienes han formado parte de esa familia, nunca nos olvidamos que somos esa familia hasta el día de hoy. Sí, instituciones, ¿no? El Colegio de México, con el que también Josefina tiene ahí relación. Digamos, el Colegio Madrid, vaya, tenemos este acervo, ¿no? de varias instituciones que ayudaron a construir los mismos refugiados. Marta, tú misma decías, todos tus profesores, tienes mucho, tuviste o has tenido en tu vida mucho contacto con estas aportaciones que han dejado, ¿no? los refugiados. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, es agridulce
porque lo mejor de España llega a México, ¿no? Entonces, la República trae sus mejores valores, los diputados, el gobierno de la República se instaura en México y ellos son pilares del Colegio de México, del Instituto Escuela, del Colegio Madrid, de editoriales. Entonces, son multiplicadores de cultura y de valores. Con el exilio latinoamericano, los chilenos, bueno, los institutos mexicanos se llenan de nuevos investigadores. También hay investigadores que no vienen de la República, que huyen del nazismo, llegan a la UNAM, llegan a México, como el profesor Richter. ¿Se acuerdan de la escala de Richter de los temblores? Pues él llegó a México y sus alumnos también. Erich Fromm, huyendo del nazismo, también termina en México. Algunos quisieron ir a Estados Unidos, pero había una política migratoria peor que la que hay ahora. Y vinieron, como no los aceptaron en Estados Unidos por cuestiones de salud o porque los consideraban comunistas o cualquier pretexto, vinieron a México y nos hicieron mucho bien. Katz. Friedrich Katz, Claro. por ejemplo, o e incluso en la arquitectura, el arquitecto Langenscheidt o Hannes Mayer del Bauhaus. Estamos en un edificio de la época, y muchos de los muebles que se vendieron en los años 60, 70 acá en México eran diseñados por el Bauhaus. Entonces, el impacto cultural, científico, fue enorme, enriqueciendo a México, que pues no era un país solamente de charros y balazos y rancheras. Entonces fue una inyección a los que ya estaban acá. Fue la confrontación con nuevas ideas, con nuevas experiencias de qué vamos a hacer, qué es el desarrollo, qué es la política, qué es la ciencia. Muchos de los avances en filosofía vienen con Sánchez Vázquez y con estos filósofos que incluso llegaron a combatir al lado de la República. Ahora, yo quiero hacer el salto en el tiempo y preguntarnos qué va a pasar con la política de asilo en México, que siempre fue motivo de orgullo, de apoyar al que lo necesitaba, porque se abrieron las puertas no solamente pensando en que van a venir los famosos, los ricos, los inteligentes, los de avanzada. También llegó gente muy pobre, perseguida, como son los guatemaltecos. Vamos a hablar de eso cuando volvamos de la pausa. Gracias, Marta. Ahora volvemos con los refugiados. Gracias por continuar con nosotros en Con los Refugiados. Vamos a presentar ahora un pequeño clip de una serie de videos que realizó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con el Ateneo Español con motivo de los 80 años del exilio español. Salimos en un coche y llegando dentro de la parte española, llegando al fin prácticamente de la carretera, ya empezaban los Pirineos. O sea, ya lo que quedaba era una vereda, es decir, ya no podían seguir los coches. De ahí pasamos a que nos dieran posada, porque ya era avanzada la noche, habíamos caminado bastante, y yo me imagino que ya sería del lado francés. A papá, le mandó dinero de México, un tío. Ya en México, pues bajamos y emprendimos la subida por las famosas cumbres de Maltrata. O sea que yo creo que México ganó mucho con este grupo de inmigrantes nuestros.
primero había que ir, nosotros estábamos en el norte, y teníamos que ir a París, y de París ir al puerto de Sète, donde iba a salir el barco para México. Pero claro, sin un centavo también como te llegas desde el norte de Francia al puerto que estaba casi en el sur, ¿no? Pero mira, en esas situaciones veo a veces o muchas veces, pues sí, bondad o ayuda humana que claro que en tiempos normales pues no. Son momentos en que ves lo peor y lo mejor casi de la humanidad, ¿no? ¿Dónde está hoy el héroe? ¿Dónde está el héroe que salva decenas y decenas y decenas de miles del diferente, del otro? Pues él siempre dijo, no fui yo, fue México. Eso es lo que dijo siempre. Muy congruente él era, muy congruente, con mucha bondad, muy humano. Era un hombre muy humano. Creo que retomar ese ejemplo de Gilberto Bosques y reivindicarlo como un valor nacional, no nomás al personaje, obviamente, sino esa política, esa tradición, como un bien cultural de México. México siempre fue abierto, siempre fue abierto. Y seguirá siendo, espero. Pues bien, este fue un trabajo conjunto, Josefina, que nos encantó, que gracias a ustedes pudiéramos llegar a tan buenos testimoniales que por supuesto pueden seguir a través de la página de la ACNUR. Josefina, son 80 años de exilio republicano español en México. Este año el Ateneo ha sido protagonista, ¿no? en múltiples eventos relacionados con esta temática. Me parece que ha habido relevancia del tema este año. Cuéntanos un poquito de eso, la conmemoración de esta fecha, de estos 80 años. ¿Qué representa para el Ateneo español? Bueno, primero quería decir que este exilio, al final, ¿en qué se traduce? Es un pueblo que acoge a unos exiliados. Estos exiliados dan lo mejor de ellos, ¿sí?, a quien los acoge, porque los acoge y les da la posibilidad de vivir en libertad. Entonces, al final, todos ganamos. Ganó el pueblo de México, ganaron los exiliados españoles. El Ateneo, bueno, se congratula definitivamente con los videos que hicieron ACNUR, o sea, nos parecieron fascinantes. Obviamente estamos conmemorando los 80 años. La gente que vino de 5 años tiene 85 años, entonces nos quedan muy pocos de nuestros queridos viejos, como les llamamos nosotros. Nos quedan muy pocos, pero están tan bien que son capaces de dar un testimonio sensacional. Y los videos que hizo ACNUR fueron sensacionales, nos encantaron, agradecemos. Entonces, al final, este año ha sido un año lleno de emociones. Cada 5 años se había conmemorado la llegada del Sinaya, que es el primer barco fletado específicamente para traer a los españoles republicanos. Y en este averiguar resulta que habían llegado ya otros barcos, ya habían llegado otras personas, pero este es el barco que simboliza porque es el primero que llega. Y bueno, se habían celebrado siempre cada 5 años, pero este año nos ha rebasado y el Ateneo se ha visto verdaderamente desbordado de actividades, de llamar a la gente. Hay gente que me dice, por favor, ya ni una entrevista más, pero tienen tanto que decir y tenemos que aprovecharlos, porque a lo mejor para los 85, a lo mejor ni siquiera nosotros estamos. Entonces, y además yo creo que hay que destacar esta parte que tú decías de cómo México ha sido un país de acogida. Y ha sido un país de acogida en emigraciones importantes y que han fortalecido al país. Con lo cual esta experiencia lo que nos da por resultado es que al final son valiosas. Y son valiosas para el que viene como exiliado y también para el país que lo acoge. Entonces vuelvo a decir, todos ganamos, nadie pierde. Hay un caso, voy contigo Ariel, Walter Reuter. Walter Reuter no es español, pero tiene que ver con el exilio español. Cuéntanos un poco de quién fue Walter Reuter y qué estás haciendo tú, por qué estás tan involucrado tú con este fotoperiodista
alemán de nacimiento, ¿no? Sí, efectivamente, alemán de nacimiento, Walter Reuter es universal. ¿No? Es universal porque así decide hacerlo él desde muy joven. Él empieza militando en el Partido Comunista Alemán a principios del siglo XX, y él siempre quiso estudiar. Una de las cosas que siempre le dolió es no haber estudiado, haber terminado de estudiar. Se dedicó como fotógrafo, porque tenía que ganarse la vida en algún periódico, y empezó a tomar fotografías para los movimientos comunistas, para periódicos de izquierda, y entre esas cosas que toma, fotografía las cargas de las camisas parda nazis en contra de los movimientos comunistas. Esas fotos servirán después para sentar en el banquillo, no de los acusados, pero sí como testigo, a Hitler mismo. Y por lo tanto, Walter Reuter quedará marcado. Cuando cae la República de Weimar en 1933, Walter Reuter tiene que salir exiliado y sale a España, a la España republicana de entonces, que estaba desde el 31. Walter se instala rápidamente en el Mediterráneo, en distintos lugares. En Málaga, nace su primer hijo en Málaga, Jasmine, en Valencia, en Barcelona. Se mueve básicamente por la costa, de repente tangencialmente va a Madrid. Y se dedica a ser fotoreportero. Inmediatamente cuando estalla la guerra, él se ofrece como voluntario en las milicias y se da cuenta, se desmaya ante la sangre y se da cuenta que no puede disparar un fusil, pero que sí puede disparar la cámara. Bueno, cuando termina la guerra, él cruza los Pirineos, deja su material. Hoy sabemos que son alrededor de 4.000, quizás 5.000 negativos. Se los deja a un amigo, nunca más se vuelve a saber de él. Walter muere habiendo visto las fotos de la guerra, algunas que rescatamos en la Biblioteca Nacional. A eso me dediqué yo hace ya casi 20 años, que empecé a trabajar sobre ello. En la Biblioteca Nacional de Madrid, ahí rescatamos algún material, en la Biblioteca del Gobierno catalán también, y rescatamos algún material que él entregó y que se publicó. Walter viene a México como parte del exilio, sí, ¿no? Termina la guerra, en el 39, Walter, por ser alemán, es destinado por las autoridades francesas a un campo de trabajo, un campo de concentración, un campo de trabajo en Argelia para construir el Transahariano. En el 42, y del 39 al 42 está en ese campo de refugiados, que es un campo de trabajo en realidad, y se escapa. Se sube a un barco con un boleto y una visa tramitada por Gilberto Bosques desde Marsella, y llega a México en el 42. Se instala en México y aquí muere. Y sus cenizas están repartidas en un par de lugares de México, porque así lo decidió él y así lo decidió la comunidad triqui en México, que tenía que estar repartido por todo lo que le había dado. Walter es un hombre universal. Es de estos que desde joven entiende que el ser humano es universal, que no conoce fronteras ni nacionalidades. Hasta el último día de sus días hablaba un español perfecto, pero con un acento alemán que no se lo pudo quitar. Y cuando llega a México ocurre lo mismo que en algún momento dice Josefina. Él dice, le preguntábamos nosotros, ¿cómo es posible que habiendo sido tan crítico en Alemania, habiendo tenido que salir exiliado por ser crítico, habiendo sido crítico y habiendo tomado partido por la República durante la guerra, ¿cómo es posible que llegue a México y su fotografía política es absolutamente gris? Y él dice, México me salvó la vida, yo no puedo hablar mal de México. Y eso lo hará hasta el último día de sus días. Es muy interesante esta historia que nos cuentas, y más interesante aún todo el trabajo de documentación de las fotografías, porque esas fotos que se quedaron bajo resguardo del amigo después fueron encontradas. Aparecen después, efectivamente, aparecen alrededor del 2013, 2015 más o menos. Primero se piensa que son de ese amigo del que nadie sabía quién era, que es Zúñiga. Hoy sabemos que es un cineasta científico, fundador del cine científico español en los años 20, del siglo XX. Y aparece una lata, lo que hoy llamamos la lata de Walter, es una lata de película, de cine, lleno de negativos. Y hoy van alrededor de 4.000 negativos identificados sobre la guerra. Es decir, cuando ese material, que es gente de Madrid que lo está trabajando, salga a la luz, va a ser de un gran impacto. Y que va a atar, Walter nos sirve como costura del concepto de refugiado. Es decir, cómo un refugiado, allí donde esté, da lo mejor de sí. En Alemania, en España, en México. Incluso va a cambiar, me atrevo yo a decir, la historia gráfica de la Guerra Civil Española con ese material. Estamos hablando de 4.000 negativos sobre la Guerra Civil. Quizá el archivo
me atrevo a decir, uno de los archivos más grandes sobre la guerra civil de un solo fotógrafo. Y finalmente llega a México, y aquí estamos hablando de cerca de 80,000 negativos. Por donde pasa, Walter es símbolo de todo lo bueno que tiene un refugiado. Ahí luego le pasarán al Ateneo algunos de esos negativos, Por supuesto. ¿no? Para que sigan incrementando su Tendremos que armar una acervo. exposición acá. Así es, sí, claro. Gilberto Bosques lo mencionas. Marta, háblanos un poco de Gilberto Bosques. Sé que conoces a la familia Bosques, ¿no? Digamos, a Laura Bosques, que es hija de don Gilberto y que además sigue fabulosa y recuerda absolutamente todo de cómo ocurrió. Pero un diplomático como Gilberto Bosques, cuéntanos un poco de eso, de la importancia del personaje, ¿no? Bueno, Gilberto Bosques trabajaba en mancuerna con el presidente Lázaro Cárdenas. Y entonces Lázaro Cárdenas es el que ofrece todo tipo de ayuda a la República. Pero cuando digo todo tipo de ayuda, es que envió hasta armas a la República, que desafortunadamente cayeron en las manos equivocadas. Chin. Exacto, Bilbao. Mala suerte, ¿no? Y aparte de la ayuda política, pues cuando pierde la guerra la República, pues abre las puertas y dice, pues vengan a México. Y hay algo muy conmovedor, y es que ofrece el presidente Lázaro Cárdenas abrigo, refugio para los niños en lo que terminaba la guerra. Llegó un barco cuyo nombre no me acuerdo, no sé si acuerdas tú. El de los niños de... ¿Morelia? Sí, con los niños de Morelia. Los van a llamar niños de Morelia porque el internado, el Mexic, donde los niños van a estar en un internado en Morelia y por eso se les llama niños de Morelia. Pero las cosas se pusieron peor y finalmente algunos papás vinieron a México, los niños no regresaron a España y vino una gran cantidad de asilados y refugiados españoles, republicanos, todos ellos. Después viene la Segunda Guerra Mundial y empieza la invasión nazi. Y Gilberto Bosques, que había estado muy activo en organizar la llegada de refugiados a México desde España, va a París, donde está en el consulado, y ahí sigue organizando la salida de todo aquel perseguido político. Llegan los nazis a París, el consulado se muda a Marsella, al puerto de Marsella. En lo que llegan los barcos para traer a los refugiados a México, hay una espera de meses, 1, 2, 3 meses. Y el gobierno de México, Gilberto Bosques, alquila 2 castillos en el sur de Francia. En un castillo están mujeres y niños, en el otro están los hombres. O sea, ¿qué gobierno alquila castillos? ¿No? Porque la cola para bañarse de 600 personas, pues imagínate, ¿no? Llegan los nazis finalmente a Marsella. De hecho, antes que se me olvide, Walter Reuters es el último refugiado que sube al último barco que viene a México. Y los capturan los nazis y se los llevan a Alemania, a todos los diplomáticos mexicanos, a la familia Bosques. A Laurita Bosques, que aún vive, le decían, tu papá fue el Schindler mexicano. Y Laura siempre responde, no, Schindler rescató a judíos como una iniciativa personal. Esta fue una política de México. Gilberto Bosques no lo hizo solo. Y él decía, no fui yo, fue México. Así es. Seguramente, Josefina, ustedes con Gilberto Bosques también tienen pues todo el agradecimiento, pero cuéntanos un poco, no sé si a nivel personal también, ¿no? Bueno, a nivel personal no, porque mis padres salen antes de que él empiece a hacer, o sea, ellos llegan a México en el 39, Gilberto Bosques llega después, pero
en el Ateneo Español hay una aula que se llama Gilberto Bosques, por supuesto, no podía ser de otra manera. Yo creo que quiero destacar algo, en los castillos es muy interesante, los castillos estaban en muy malas condiciones. Entonces, ¿qué hace Gilberto Bosques? Les da el material y los hombres y las mujeres se encargan de arreglar esos castillos. Las mujeres hacían la comida, hacían la ropa para los niños y los niños tenían hasta alberca. Entonces, la calidad de vida que se da en esos castillos es impresionante. Pero cómo se conjunta esta labor de Gilberto Bosques, apoyada, por supuesto, y respaldada por el Gobierno de México, y el trabajo de los refugiados españoles, que era en su beneficio, ¿sí? Pero cómo responde, ¿no? Entonces, nuevamente esta parte de, yo creo que la colaboración del ser humano, cuando se le ofrece algo que le beneficia, siempre va a ser dar lo mejor. Entonces, yo creo que esto no tenemos que, el asilo yo creo que es el acto más solidario y generoso que puede tener un país. En ACNUR sostenemos que cuando un refugiado llega a México, llega con las manos vacías. Realmente, ¿qué trae? Pues consigo casi nada, pocas pertenencias, documentos, pues alguno que otro, pero muy probablemente no traiga nada. Si tú le das una oportunidad a esas personas, eso con el tiempo paga a la persona, paga a la sociedad que lo recibe, ¿no? Como decían, todos ganamos de eso, pero hay que darles la primera oportunidad a las personas como se les dio, ¿no? En el pasado mencionamos varios exilios. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desplazamiento forzado guatemalteco de los 80s, que fue cuando el ACNUR llega a México. Desde los 80s estamos acá. Y vamos a pasar también un poco a hablar de la actualidad, de las personas que en estos momentos están llegando también de Guatemala y otros países de Centroamérica a este país. Regresamos. Estamos de regreso con los refugiados. Antes de entrar al tema del exilio guatemalteco, se me ocurría preguntarte, Josefina, el acervo documental que tiene el Ateneo, quizás las personas no saben, en principio, que el Ateneo ha documentado el exilio español republicano en México, que cuentan con una biblioteca increíble y como ninguna en su tipo. Háblanos un poquito nada más de este acervo y muy particularmente el tipo de documentos tan específicos y tan emotivos que pueden tener, porque no nada más se trata de periódicos y estas cosas. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, yo creo que la labor del Ateneo en estos momentos es difundir todo esto. El acervo del Ateneo en la biblioteca resguarda información sobre la guerra civil, sobre el exilio y todo lo que se hizo en México que el exilio ha realizado. Y la labor del Ateneo en estos momentos es cuidar esto y difundirlo. Lo difundimos a través de eventos. Hemos encontrado ahora unos temas maravillosos de buscar, por ejemplo, los grupos, los arquitectos, los ingenieros, los médicos, los aviadores que vinieron a México. Pero hay cosas emblemáticas. Por ejemplo, hay un libro que reeditamos que son las cartas de estos niños de Morelia a los que tú te referías, las cartas que estas madres les mandaron a sus hijos preguntándoles cómo estaban. Es verdaderamente emocionante. Y hay otro libro que le llamamos La joya de la corona, que es un documento donde está perfectamente especificado los datos de las personas que vinieron en los 3 barcos, en el Sinaya, el Ipalema y el Mexic, y vienen los nombres, el estado civil, los que eran niños, etcétera, sus profesiones, los idiomas que hablaban. Y esto es importante porque se cree que el exilio español está lleno de gentes muy renombradas, pero venían agricultores, venían fontaneros, incluso venía un alpargatero. Entonces, el exilio español no es solo de intelectuales, es de gente común y corriente que también devuelve a México este gran apoyo que les dieron de permitirlos vivir en libertad. Gracias, Josefina. Y qué bueno que menciones esto de la gente común y corriente, porque, digamos, ya el desplazamiento que nos ha tocado vivir en nuestra región centroamericana, por decirlo de alguna manera, tiene que ver más con este perfil. Los 80s, Marta, el desplazamiento desde Guatemala.
Bueno, en los años 80 hubo una dictadura militar en Guatemala. Bueno, ¿qué digo de los 80? Casi todo el siglo XX, pobre Guatemala, iba de dictador en dictador, uno peor que el otro. Y en los 80 hubo una política llamada de tierra arrasada, en la que los militares entraban a los pueblos en busca de guerrilleros, y fueran guerrilleros o no, mataban al que se encontraban y quemaban los pueblos. Apareció un grupo terrible de asesinos, militares de élite llamados los caiviles, que después vinieron a México a dar sus buenos servicios al crimen organizado, a darles entrenamiento y se integran. Pues esos caiviles que hicieron todo tipo de horrores, provocaron tal pavor en la población y que la gente huyó. Cruzó la frontera porosa, imaginaria que hay entre México y Guatemala. Y son campesinos guatemaltecos, o sea, pobres entre los pobres. Y recibieron el apoyo del gobierno de México, pero sobre todo de los campesinos chiapanecos y de Campeche. De hecho, cerca de Calakmul hay muchos asentamientos de estos refugiados. Y estos refugiados se quedaron en México. Hay colonias enteras, pueblos de esos refugiados en Quintana Roo. Los llevaron a la selva, y pues no llevaban más que la ropa que traían puesta. Y los campesinos los ayudaron, cedieron tierras. Hasta el año pasado fue que algunos obtuvieron su credencial de elector y fueron naturalizados. Y ahí intervino Comar, intervino la ACNUR, el gobierno de México. Entonces, entre Chiapas y Guatemala, las diferencias son pocas, y hubo también mucho miedo de que la guerrilla guatemalteca entrara a Chiapas. Finalmente hubo un levantamiento armado en Chiapas, pero nada que ver con los guatemaltecos, sino el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es un movimiento indígena de comunidades armadas, es producto netamente mexicano. Ariel, tú que eres historiador, ¿qué tanto qué tanto has estudiado? No sé si este fenómeno en particular o si nos pudieras decir de este es otro momento, ¿no? O sea, totalmente diferente, exilio español, dictaduras en Sudamérica, luego viene entonces Guatemala, pero son tres momentos diferentes, pero en los cuales México abrió los brazos, ¿no? Entonces, de este en particular, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, dices, como historiador, sí, la migración existe desde que existe la humanidad. Siempre. Las luchas por las tierras, por los lugares, siempre han existido y siempre hay desplazados. Los tenemos hoy en México a nivel interno como consecuencia del crimen organizado. Tenemos una cantidad impresionante de desplazados internos que no se contabilizan. Y volviendo a esto que me comentas, efectivamente son tres tiempos distintos. Uno corresponde a la preguerra en Europa, es decir, al ensayo de lo que será la Segunda Guerra Mundial, que es España. Después tenemos las dictaduras latinoamericanas que arrancan desde antes de Chile, Argentina y Uruguay. Brasil arranca mucho antes, Guatemala arranca mucho antes. Y efectivamente el desplazamiento se agudiza cuando los caiviles empiezan a poner en práctica su metodología de terror, que después efectivamente, como bien ha dicho Marta, se copiará en México a través del crimen organizado, particularmente los Zetas. Estamos hablando del final del coletazo de lo que serán esas dictaduras, pero que no deja de generar desplazados. La gran cantidad, la gran mayoría, me atrevo a decir, no conozco bien las cifras, según ACNUR las deben conocer mejor,
pero creo que debe ser el primer número de refugiados en México, el de los guatemaltecos, en la historia de México, si no me equivoco. Ya lo corregirán ustedes, me corregirán ustedes. Y estamos hablando de una incidencia social muy importante. El antecedente del tipo de refugiado efectivamente fue el español. Como bien decía Josefina, mayoritariamente el exilio español no fue intelectual, fue el que más incidió de manera, digamos, pública, pero fueron campesinos, obreros, artesanos. Ese es el exilio mayoritario español que se dispersó por México y no se quedó en la capital. Con Guatemala se concentran en el sur, pero no solamente. Vamos a tener también exiliados guatemaltecos que llegan aquí. Y como bien decíamos todos, los refugiados, como todo el ser humano, no es particular de los refugiados, aportamos lo mejor que podemos. Los guatemaltecos también lo hicieron. Las consecuencias efectivamente llegan hasta el día de hoy. Si mal no recuerdo, fue alrededor del 2000-2005 que se naturalizaron una gran cantidad de guatemaltecos en masa, que por fin se les dio la nacionalidad mexicana. Y yo me encuentro hoy como profesor de la UACM en Historia, me encuentro, por ejemplo, con una chica que tiene la doble nacionalidad, es mexicana y guatemalteca, y es hija de estos refugiados. Y es una excelente alumna que está aportando lo mejor y que no ha perdido sus raíces y que se siente además tanto mexicana como guatemalteca. ¿Por qué? Porque este asunto de la nacionalidad no las inventamos nosotros. Entonces la gente se siente en realidad lo que es, su pasado, su presente y cómo se proyecta hacia el futuro. Y eso creo yo que es lo importante que hay que ver en el otro ser humano, y por eso, como bien decía Josefina, poner en práctica esa solidaridad que es inherente al ser humano, es nuestra, está en nuestro ADN, a través de lo que llamamos asilo, ayuda al refugiado, al desplazado, que efectivamente llega sin nada, llega con la esencia de lo que es. Sin duda, esta situación de la solidaridad, qué bueno que la mencionas, en la actualidad tenemos un tema de personas que también están llegando huyendo, ¿no? Digamos, todos los que hemos mencionado aquí han llegado huyendo de algo, ¿no? De una situación que no pueden seguir viviendo en sus países porque literal su vida está en riesgo. Si nosotros vemos las cifras del ACNUR, en 2014 teníamos un poquito más de 2,000 personas solicitantes de asilo, que decíamos, bueno, 2,000 personas. Pero el año pasado casi llegamos a las 30,000. Y a junio ya rebasamos las 31,000 en 2019. Es decir, cada año con año ha ido incrementando. ¿Cuáles son los perfiles y las nacionalidades? Centroamérica, ¿no? Honduras en primerísimo lugar. El Salvador, también Venezuela, ¿no? Digamos por otras razones. Ahora Nicaragua también, que tienen una situación política, digamos, tensa. Pero bueno, siguen llegando estas personas refugiadas. De pronto, esta solidaridad o empatía histórica que podemos tener, podemos encontrarla pues mucho menos a flote en la sociedad. Incluso desde ACNUR nos preocupa, ¿no? que estos de pronto sentimientos xenófobos, discriminatorios, resurjan porque están ahí. No sé si ustedes me puedan dar algún comentario sobre esta situación, siempre con miras a la historia. No sé, Marta, si quieres comenzamos contigo. Yo creo que México debe definir su política migratoria, su política de asilo de una manera soberana, no obedeciendo caprichos o amenazas de Donald Trump, que es el ser más racista, clasista, xenófobo que existe, ¿no? Por supuesto que ejerce una presión increíble sobre México para que nos convirtamos en el muro ese que está construyendo, pero además un país como muro, irónicamente llamado tercer país seguro. ¿Seguro de qué? De que no vamos a permitir el paso a nadie. Y algo muy grave, en México se ha maltratado a los refugiados y a los migrantes de una manera espantosa, tratos denigrantes, inhumanos, de los que nos quejábamos que se le daba a los mexicanos en Estados Unidos hasta hace poco. Y yo creo que eso debemos
cambiarlo y hacer una verdadera campaña de información y combatir este racismo y clasismo que vemos azuzado por todos lados actualmente. Gracias, Marta. Ariel, no sé si quieras. Sí, mira, tuve la fortuna de trabajar en un proyecto de investigación en Honduras hace alrededor de 4 años, antes de que estallara la crisis de refugiados centroamericanos aquí en México. Era sobre ninis, sobre chicos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Prácticamente no hay ninis que lo sean por querer serlos. Los últimos ninis que lo fueron quizá era la aristocracia francesa antes de la Revolución Francesa, ¿no? Entrevistamos a chicos que no estudiaban ni trabajaban, hondureños, y nos dimos cuenta, esto era un estudio de CIMO México, de Sistemas de Inteligencia, Mercado y Opinión, junto con el Banco Mundial, y fue muy interesante porque lo que aparecía es que eran chicos de clases medias, clase media baja y clases populares que no tenían recursos para seguir estudiando. Cuando digo que no tienen recursos para seguir estudiando es que no podían comprar un libro, que no podían pagar, no tenían dinero para poder pagar el autobús hasta llegar a la universidad. Ese tipo de cosas. O sea, para nosotros cosas pequeñas, pero que para ellos eran definitivas. Una chica que había guardado los libros que había podido alcanzar a comprar, esperando que en algún momento que no sabía cuándo los iba a volver a utilizar. Otro chico que quería salir. ¿Y por qué querían salir? Porque no tenían la posibilidad de estudiar, por lo tanto, de mejorar el trabajo allá. No, la única posibilidad de trabajo era con las bandas, con el narcotráfico, con el tráfico de personas, con las maras. Era la única posibilidad de trabajo real. Todos contaban verdaderas tragedias y nos decían a nosotros cuando los entrevistábamos, es que me dicen que no viaje porque me juego la vida. Si me quedo aquí voy a morir a los 25 años. ¿Para qué me voy a quedar? Prefiero morir tratando de llegar a Estados Unidos, a México, a otro lugar. Es evidente, eso es lo que hace un ser humano en todas partes del mundo, tratar de sobrevivir y mejorar. Eso es lo que hace. Y por eso es que la gente emigra. Por eso es que estos hondureños están saliendo, porque no tienen nada que perder. Lo único que pueden perder es la vida y lo pueden perder también allá, quedándose donde están. Entonces, esta gente es la que sale, esta gente es la que está llegando. Y está llegando con el empeño. No es fácil venir caminando de Centroamérica, no es cualquier cosa. Y llegan, como bien decías tú, sin nada. Pero llegan con algo que es mucho más importante, con la alegría y el entusiasmo de salir adelante. Eso es fundamental. Y esa es razón suficiente para que nosotros en México los recibamos y los admiremos y aprendamos de ellos. Eso efectivamente generalmente crea miedos. El desconocimiento del otro es lo que crea miedo y el miedo es la raíz de la xenofobia y de la marginación. Lo que, a mi juicio, como bien decía Marta, hay que crear una política clara, precisa desde el gobierno de migración que en la mejor tradición mexicana acoja a la gente, no se dedique a construir el muro como ya lo estamos construyendo en la frontera, porque ya estamos construyendo el muro con Guardia Nacional en la frontera sur, me refiero. Por eso es que Donald Trump está tan contento con México, porque ya le estamos construyendo el muro aquí abajo. No esa política, sino otra política de integración, de dar a conocer quiénes son los refugiados, de entendernos en la vida cotidiana, de darnos cuenta que son personas y que son tan distintas a nosotros como lo puede ser un yucateco de un sonorense. No más, es más, un yucateco será mucho más parecido que un sonorense a un centroamericano. Claro. Entonces, eso es lo que, a mi juicio, eso es lo que hay que dar a conocer, darnos a conocer el otro. Y yo estoy seguro, México es un país de acogida porque los mexicanos son gente de acogida. Una vez que esto ocurra, México se volcará como se volcó con los españoles, como con los latinoamericanos. Pero hay que romper ese círculo de la xenofobia. Josefina. Sí, yo estaba pensando ahora, yo creo que el asilo al final es una manera de compensar a las sociedades pobres que han sufrido gobiernos dictatoriales, autoritarios y todo esto. Ahora, la gente emigra, yo no creo que solamente sea por guerras, también emigra por miseria, por desesperanza y por hambre. Y yo creo que son temas valiosísimos para que seamos capaces como sociedad de acogerlos.
México efectivamente ha sido siempre un país de acogida y por eso que tú dices, porque el mexicano acoge siempre, siempre. Incluso lo vemos en la gente más humilde, ¿sí? Les dejan al hijo de la vecina o de la comadre porque se van a ir a lo mejor a Estados Unidos y ese niño se queda a vivir como parte de la familia. Y esto es el pueblo mexicano. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando del pueblo mexicano. Esta solidaridad del pueblo mexicano que la vemos en todos los momentos, ¿por qué no extenderla cuando además hemos tenido en México tan buenos resultados con los exilios que hemos aceptado? Entonces, justamente la semana pasada me tocó andar por allá, por Frontera Corozal, por Tenosique, y gente, como dices, Josefina, muy humilde, que lo que tiene le da a la gente que va pasando un vaso de agua, comida, techo, lo que pueden, ¿no? Que no es mucho, pero para las personas que van pasando por ahí lo significa todo. Entonces, cuando hablamos de que sí hay expresiones de discriminación y de xenofobia, no olvidar que también está la otra parte, ¿no? Esto de la cuestión solidaria mexicana y que se debe de reconocer y que al final eso es lo que nos enorgullece y lo que queremos seguir diciendo y que pueda seguir por mucho tiempo más. Vamos a ir cerrando esta conversación. Marta, ¿hacia dónde crees que vamos? Esto va a seguir, ¿no? Los refugiados van a seguir llegando, vemos que esto como una tendencia, ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Hacia dónde vamos con estos flujos, con esta situación que estamos atravesando? No lo sé, no lo sé. Sinceramente, ¿qué va a suceder? No lo sé, pero de lo único que tengo certeza es que tenemos que prepararnos porque ya no son grupos migratorios pequeños, son grandes, de miles de personas. En África, en los países africanos que tienen un conflicto armado, de un día para otro cruza la frontera, por ejemplo, de Darfur y se van al país vecino y te cruzan la frontera en una noche 200,000 personas. Nosotros hemos tenido migraciones de goteo o grupos chiquitos. El grupo grande, la mega caravana de hace poco, fue precisamente ir en bola para evitar los abusos de los polleros, de la policía de migración, los ladrones. Una estrategia de venir en grandes grupos para protegerse unos a otros. Yo creo que esa va a ser la estrategia en el futuro y habrá que pensar muy bien qué vamos a hacer como país, cuáles van a ser las políticas hacia esos grupos en la que ya no solamente es Guatemala, no son solamente guatemaltecos o salvadoreños u hondureños. Ya tenemos gente de países africanos, de Asia. México es una puerta para la Babel tropical, digamos, ¿no? Sí, sin duda, México se está convirtiendo en un país de destino, lo sostenemos desde ACNUR. Tenemos ya muy poquito tiempo, unos 20 segundos de reflexión final de Ariel y después pasamos con Josefina. Sí, hacer un poquito a lo mejor de abogado del diablo. Siempre cualquier estado se queja de que no tiene los medios para recibir a los refugiados. Yo creo que es una cuestión de voluntad política y que es desde allí de donde se van a conseguir los recursos. Creo que eso es lo que se debe hacer. A mi juicio, es voluntad política y tiene que ser clara, y si el gobierno no la da, la tenemos que exigir. Josefina. Sí, yo creo que, repito, la experiencia de México de acoger a exiliados siempre ha sido positiva, pero creo también que debemos, como tú dices, exigir, porque además los resultados son buenos. Y además yo creo que la satisfacción que da cuando recibes a alguien y le das el apoyo, que además el apoyo puede ser tan sencillo como tú decías antes, un vaso de agua, ¿sí? Es tan sencillo que no nos cuesta tanto trabajo, pero si todos nos conjuntamos para hacerlo, yo creo que vamos a sentirnos muy, muy orgullosos. Va a ser difícil, porque yo creo que a los gobiernos y a los... ¿Cómo compaginar esta protección de las fronteras con el dar una ayuda? Pero yo creo que se puede hacer. Claro. Les agradezco mucho, Marta, Ariel, Josefina, por estar con nosotros, con los refugiados, en esta primera emisión de Justicia TV.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Nos vemos la próxima semana.